Buenas tardes, estamos con Natalia Bayona, que es la directora. Bueno, Natalia, buenas tardes, antes de nada. Buenas tardes, Javier. Es un gusto estar contigo hoy aquí y conmigo también, promocionando todo lo que tiene que ver con turismo, que como sabes, somos unos apasionados en la materia. Me gustaría que nos contaras exactamente cuál es el título que tienes dentro de la Organización Mundial del Turismo. Pues yo tengo un título mágico, que no es por casualidad que es ese título, pero yo estoy dirigiendo todos los temas que tienen que ver con innovación, educación e inversiones. Y básicamente el título viene no solo porque son las prioridades del secretario general, Zurab Pololikashvili, sino también porque son las prioridades de este sector. No es posible generar inversión en infraestructura si no hay una fuerza laboral potente, si no se invierte en educación y en la gente, y efectivamente si no se generan procesos de innovación y tecnología que permitan hacernos más eficientes. Entonces, cuando empecé, hace 5 años, empecé solo con el sombrero de innovación, pero poco a poco hemos visto que este tipo de sinergias entre la educación, la innovación y la inversión nos ayudan a que el turismo efectivamente pueda escalar y pueda posicionarse como un sector económico de alto valor agregado. Natalia tiene una larga trayectoria, bueno, no tan larga porque es joven, pero sí es cierto que tiene una dilatada carrera profesional centrada en la responsabilidad institucional de la promoción de países. Y para conocer mejor tu perfil, te rogaría que nos contaras con más detalle esa trayectoria. Claro que sí, yo tengo que contarte, pues yo empecé desde muy joven en turismo. Todavía estoy joven, pero no tanto como Muy hace joven. 16 años. Pero básicamente yo empecé en turismo con uno de los retos más importantes que le pueden dar a cualquier joven, que es cambiar la imagen de su país. Cuando yo empecé a trabajar en turismo, empecé porque Colombia estaba pasando por una situación muy difícil, pero en aquel entonces el presidente Álvaro Uribe tenía como prioridad devolverle la seguridad a los colombianos y fortalecer la inversión en el país, y sabía que gran parte de lograrlo era ayudando a cambiar la imagen de Colombia. Y ahí empecé a trabajar yo para ayudar a cambiar la imagen y a fortalecer los procesos con los medios de comunicación, ayudar a crear un vínculo entre los diferentes líderes de opinión y Colombia para empezar a tener una imagen absolutamente coherente y mucho más positiva. ¿Qué pasa? Con el tiempo empecé a crecer. Mi background es gobierno y relaciones internacionales, pero empecé a trabajar en temas de comunicación y a crear el primer proyecto de promoción internacional de Colombia. Yo soy cofundadora con otros colegas colombianos de la primera campaña internacional de turismo, de la famosa campaña Colombia, el riesgo es que te quieras quedar, una campaña donde vinculábamos extranjeros reales que estaban viviendo en Colombia y que se habían quedado en Colombia apasionados por su gente y apasionados por lo que era el país. Y empezamos a desarrollar en esa época. Colombia ni siquiera tenía una página web de turismo. Empezamos a desarrollar la primera página web de turismo, a masificar el mensaje de Colombia y de los mismos extranjeros en redes sociales, que también era algo muy nuevo en esa época, y sobre todo a mejorar como fuera la imagen de Colombia en el exterior. Y eso me hizo crecer mucho, no solo porque empecé a entender el poder de la comunicación, donde realmente lo que no se comunica no existe, y en el poder trabajar con los medios de comunicación por una causa muy buena, que era mejorar y devolverle la imagen a Colombia, la imagen que de verdad necesitaba si quería duplicar el turismo. Entonces, ahí empiezo. Y luego de trabajar en publicidad y en marketing de mi país, doy un salto. Tengo la oportunidad de irme a vivir a Chile, a Santiago de Chile, para ser la persona encargada de la promoción turística de Colombia para el Mercosur. Entonces, empiezo a trabajar ahí una vez más, pero aquí ya con una perspectiva de negocio, trabajando con los turoperadores, con las aerolíneas,
con las agencias de viajes, capacitándolas acerca de lo que era Colombia, firmando planes de marketing cooperados, ayudando a la fusión en esa época de la TAM Airlines con una aerolínea colombiana. Y ahí, pues efectivamente entendí el negocio del turismo y ayudé, la verdad, a que Colombia dinamizara su turismo con el Mercosur, con sus aliados primarios, pero con quienes en esa época no tenía tanta relación turística por la misma imagen que tenía Colombia. Y luego, después de 2 años y medio en Santiago, tuve la oportunidad de saltar y una vez más crecí y tuve la oportunidad de crear la primera oficina comercial del gobierno colombiano en Argentina, una vez más con el tema de turismo, pero también enfocada a inversiones y enfocada a comercio. Entonces, ahí aprendí mucho de lo que es trabajar en países emergentes para poder lograr no solo crear una oficina diplomática, sino todo el proceso de trabajar con los principales empresarios de los países, ya no solo turísticos, sino a nivel general, vender Colombia como un caso de inversión, apoyar al empresario a conectarse con las diferentes instituciones en Colombia para poder fortalecer sus inversiones. Y luego de eso, tuve la oportunidad de vivir en Taiwán también, trabajando en turismo una vez más. Me gané una beca con el gobierno de Taiwán y ahí estuve un tiempo aprendiendo acerca de cómo hacían ellos turismo sostenible y turismo comunitario. Y luego vuelvo a Colombia a una labor maratónica y ahí logro ser la directora de turismo de ProColombia. Entonces ahí ya creo que llego a la cúspide de la carrera más joven, siendo muy joven, pero llego a ocupar un puesto de mucha importancia para el país, ayudando, ahí sí, a desarrollar toda la estrategia internacional de Colombia como destino turístico, a fortalecer las rutas internacionales, a trabajar con las líneas de cruceros, con los tour operadores a nivel mundial, y efectivamente eso me abre las puertas para poder consolidar una Colombia. Cuando yo salgo de ProColombia, pues Colombia efectivamente ya tenía el turismo como segunda economía, segundo sector más importante después del petróleo, con lo cual ya había logrado sobrepasar al café y a las flores, que eran nuestros sectores tradicionales. Y ahí pues salto el charco, como se dice en Latinoamérica, y me vengo a vivir a España. Y empiezo en South Summit como vicepresidenta. Ahí es cuando nos conocemos tú y yo. Y ahí es cuando nos conocemos tú y yo. En el Hotel Cuzco. Exacto, exactamente. Y ahí es cuando por fin nos conocemos tú y yo. Y ahí entonces entro yo a algo que era absolutamente desconocido para mí, que era el ecosistema de startups, porque yo había estudiado innovación en el IE, había hecho un Executive Program en turismo y en innovación, había hecho mi Executive MBA ahí, pero no tenía tan claro cómo hacerlo práctico, cómo realmente entrar a un mundo donde la inversión de riesgo y las startups podían fortalecer toda una economía. Y después de ese gran salto y único salto en el sector privado, pues regreso a las instituciones y ahí sí llego pues al lugar más global que tiene el turismo, que es la Agencia de Naciones Unidas especializada en turismo, que es la Organización Mundial del Turismo, y desde aquí pues llevo 5 años acompañando al secretario general y acompañando a los 160 Estados miembros que trabajan en red para hacer de la innovación, de la educación y de las inversiones los sectores estratégicos para el desarrollo de sus economías. Dentro de esas dos patas que has mencionado, educación e innovación para el desarrollo, ¿dónde crees que hay más trabajo todavía pendiente por hacer? Educación, sin lugar a dudas. Voy a dar algunos datos que confirman lo que digo. El turismo es un gran sector, el turismo es el gran sector, el gran empleador de jóvenes y mujeres en el mundo. Sin embargo, el 50% de los jóvenes que trabajan en turismo solo tienen habilidades en secundaria. 2/3 de los europeos trabajando en turismo solo tienen habilidades secundarias. Y eso es un gran reto que tenemos nosotros, porque hay que recordar que Europa es el continente más maduro del turismo. El 50% del turismo internacional viene a Europa, y si 2/3 de la fuerza laboral es informal o
tiene solo habilidades en secundaria y estamos hablando de los países maduros, imagínate el reto que hay en los países emergentes en turismo. Entonces, la educación tiene que ser más que una prioridad, tiene que convertirse en una obsesión de cada uno de los países, porque necesitamos fortalecer el turismo, pero necesitamos hacerlo bien, que tengamos una fuerza laboral potente, que esté educada, que esté capacitada, y no solamente que llegue al turismo por casualidad o porque hay un sueldo bueno al inicio de mi carrera, pero eso no quiere decir que si yo no estudio, pues efectivamente ese sueldo se sostenga, y a nivel piramidal lo que pasa es que el sueldo inicial es bueno, pero de ahí no crezco, y por eso es cuando empezamos a ver los demás problemas, que es bajos sueldos, bastante migración de personas del turismo hacia otros sectores, o cuando uno ya llega a cargos directivos, pues el problema que tiene el sector privado es que tiene que importar de otros sectores el capital humano, porque no hay mucha gente que esté estudiando turismo o solamente está enfocado en hotelería, que es solamente un 20% de lo que es el turismo como sector. Quizás el problema, tú lo has puesto de manifiesto, es que hablamos de turismo y es una palabra que comprende tantas cosas que es muy difícil, ¿no? Es decir, porque turismo es transporte, es alojamiento, es distribución, es restauración. Entonces, cuando tú planteas la necesidad de formación, en realidad lo que estás planteando es un escenario en el que hay que definir muchísimos planes complementarios de formación, pues desde un agente de viajes a un camarero, a un director de hotel, a un jefe de escala, y no está tan claro después, o hay que vertebrar correctamente los distintos niveles y las distintas etapas, ¿no? Quizás desde la formación profesional hasta determinadas diplomaturas, licenciaturas, ¿no? Quizás definir ese ecosistema es lo más complejo. Bueno, tú tienes mucho mejor conocimiento, es lo que quizás una primera reflexión se nos viene a la cabeza. Claro que sí. Pues el turismo, como lo decías tú, tiene más de 100 subsectores. Entonces, efectivamente, hay unos más maduros que otros. La hotelería quizás es uno de los subsectores más maduros que tiene el turismo con la aviación, porque requieren de capacidades más técnicas. Sin embargo, todavía lo que es la hostelería, todavía tiene que capacitarse aún más. La gente cree que ser bartender es facilísimo y eso tiene todo un estudio. Cuando uno quiere ser jefe de sala, la diferencia de un jefe de sala con un camarero, la diferencia de un camarero con un host de un restaurante. Muchas veces la gente piensa que es lo mismo y que puede pagar muy poco por todas estas funciones, y resulta que no, cada función es bastante específica y tiene un valor, porque al fin y al cabo es prestar un servicio que tiene que tener un valor agregado al ser el sector económico más humano de todos. Y en las agencias de viajes también. En las agencias de viajes no es solamente vender, sino es vender una experiencia para una persona y entender que la venta de un paquete turístico va a tener un impacto real sobre la vida de una persona, a diferencia de vender un bien común, como una cartera o una camisa. Sí, puede tener un impacto, pero el impacto que tiene el turismo es un impacto real en la vida de una persona y en la educación de una persona. Si ahora nos centramos en la parte de la innovación, dentro de lo que, como pasa el tiempo, ya tus 5 años en la OMT, quizás los 3 hitos que parecen más palpables, y son yo creo que 3 grandes éxitos de tu gestión, son por un lado haber creado una red de inversores interesados en el mundo del turismo, por otro, haber creado una verdadera base de datos global, mundial, de startups centradas en el turismo, y tercero, un medio para ponerlos en comunicación muy potente, que son los challenge. O sea, ese formato en el que realmente creas eventos, competiciones en las que se les da visibilidad y se reconoce. Entonces, me gustaría que hablaras un poquito de esas 3 patas de tu gestión. Claro que sí. Como siempre, cuando yo he entrado a todos mis cargos, he tenido siempre que una responsabilidad muy específica y por un tiempo muy corto. Recuerdo muy bien, el secretario general me contrató
por 2 meses, porque aquí, como todo en las reglas del sector público, y lo mismo me pasó, Javier, cuando empecé a trabajar en mi primer trabajo en el gobierno en Colombia, fue un contrato de 2 meses. Pero yo sabía que como fuera, iba a lograr un contrato indefinido gracias a mi trabajo. Y entonces cuento esto porque a mí me contratan por 2 meses para ayudar a crear el departamento y a crear la primera competición de startups que se lideraba desde un organismo de la ONU, porque hace 5 años no se hablaba de este tema. Hace 5 años, cuando yo llegué, a muchas personas dentro del equipo o en los gobiernos, hablaba yo de las startups, del ecosistema de emprendimiento, de las scale-ups, y nadie me entendía, de los hackatones, y nadie entendía de qué carajos hablaba. Y entonces eso me generó un reto doble. El primer reto es un reto de educación, de poder ayudar a que las personas que no trabajan en tecnología y en innovación puedan tener cercanía de nuestros proyectos. Eso por un lado. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la competición. Y efectivamente una agencia de Naciones Unidas no puede sola, uno puede efectivamente promover a nivel internacional el mensaje, pero está claro que para crear una competición de startups hay que trabajar con el sector privado y hay que conectar al sector privado con los gobiernos. Si no, no es posible tener los resultados de impacto. Dicho eso, empezamos a trabajar con Globalia como principal grupo turístico, uno de los principales grupos turísticos de España, porque tenían todos los frentes: aerolínea, turoperador, agencia de viajes. Trabajamos contigo porque efectivamente Topseed Labs es uno de los fondos de capital riesgo más potentes y especializados en turismo en este país, y España es un referente del turismo a nivel mundial. Empezamos a trabajar con las grandes tecnológicas, con Amazon, con Amadeus, con Google, con Telefónica, porque todas ellas yo sabía que iban a ayudar a escalar y a masificar el mensaje, y bastante dirigido al ecosistema de emprendimiento, y sin duda convenciendo y conectando a los 160 ministros de turismo que hacen parte de la OMT para que a través de sus ministerios empezáramos a regar la voz de esta iniciativa. Y eso lo logramos. Entonces, la primera competición fue todo un éxito, y no se me va a olvidar que tuvimos casi 3.000 aplicaciones de más de 100 países. Y eso fue el primer test. Podía salir muy bien o muy mal, salió espectacularmente bien. Y pues gracias a eso, los ganadores de esa primera competición tuvieron inversiones. La que ganó, que fue una israelí, logró inversiones por más de 10 millones de euros de parte de Amadeus. Tuvo inversiones de Portugal Ventures, que es el venture capital del gobierno portugués. Entonces, logramos más de 50 proyectos pilotos de esa competición, con lo cual fue todo un éxito, y eso nos hizo pensar que esto tenía que ir a más, y sobre todo a especializarlas por categorías o por subsectores. Entonces, hoy por hoy ya hemos hecho de todo tipo, de gastronomía, con el Basque Culinary Center, hemos hecho de fútbol y de turismo deportivo con el Barça Fútbol Club. Hemos hecho temas de estadios con el Athletic de Bilbao. También. Exacto. Hemos hecho con la UEFA y en colaboración con Mastercard otro de mega eventos. Hemos hecho con CNN temas de branding para África. Hemos hecho de todo tipo y en todas las regiones, o a nivel local, de turismo comunitario, de innovación social, de mujeres en tecnología en el Medio Oriente. Y hoy por hoy tenemos una red, como dices tú, de más de 10.000 startups en nuestra base de datos, más de 500 corporaciones que han manifestado algún interés en trabajar con estas startups, más de 200 inversores, obviamente los 160 gobiernos a nivel nacional, más de 50 aceleradoras trabajando con nosotros. Entonces, y sobre todo, aparte de crear ese network de innovación, creo que de las cosas más importantes ha sido el desarrollo puro y duro de proyectos piloto entre startups y corporaciones, y por el otro lado, la visibilidad que se les da al poderse conectar con un ministerio o con un ministro, y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con inversión de riesgo.
si mal no estoy, en la última cuenta que hicimos, las finalistas de todas estas competiciones, que han sido más de 12 competiciones, han recibido más de 250 millones en inversión de capital riesgo, con lo cual todo esto nos anima a seguir trabajando en esta vía y cada vez más a nivel local para ayudar a los países a crear su propio ecosistema de innovación y a visibilizar cuáles son las principales startups que están logrando trabajar en equipo con nosotros. Sabemos que la pandemia afectó terriblemente a todas las startups de turismo, como es lógico, y cuando parecía que la situación remontaba y mejoraba, nos encontramos con la problemática del Silicon Valley Bank, etcétera. ¿Cuál es tu visión sobre el apetito inversor en startups de travel tech en general, más concretamente a finales de 2023 y primeros 2 cuartos de 2024? Yo creo que la inversión de capital riesgo está dividida en dos cuando estamos hablando de turismo. El turismo, vuelvo y digo, al ser uno de los sectores o el sector económico más humano de todos, tiene un componente social muy grande, con lo cual yo veo que por un lado, las grandes corporaciones que tienen un venture capital, el famoso corporate venturing, están cada día más alineadas o coordinadas para hacer programas de tecnología para el bien común. Entonces, todos los programas de impacto social, sostenibilidad, cambio climático y ayudar a que esas soluciones lleguen a su sector es cada día más importante. Entonces, por ejemplo, Airbus, su aceleradora está muy enfocada en temas de sostenibilidad y de mitigar los gases de efecto invernadero que generan los aviones durante todos los vuelos. Los cruceros y las grandes líneas de cruceros, lo mismo, todo lo que tiene que ver con mitigar los problemas que los cruceros generan en los océanos para poder tener un turismo más responsable. Entonces, estas grandes corporaciones las veo muy enfocadas a todo el tema de sostenibilidad y a generar tecnología para el bien común en proyectos de impacto social. Luego viene el negocio puro y duro de la tecnología en turismo. Entonces ahí ya lo que se ve es que al principio las inversiones en turismo eran más enfocadas en movilidad. Cuando uno ve hacia dónde está el venture capital en turismo, más de la mitad de las inversiones van a movilidad. Y ahí tenemos un reto muy grande porque el turismo no es solo movilidad, eso es una parte. Debería estar más enfocado también otra vez a la hostelería o a la hotelería o a las experiencias como tal del usuario final. Y ahí todavía tenemos todo un camino por recorrer porque todavía no están las tecnologías tan maduras en los diferentes subsectores. Sin duda, antes, durante y post pandemia, las tecnologías más usadas siguen siendo las mismas. Inteligencia artificial, para poder predecir datos, para poder generar mejores campañas de marketing, para conocer mejor al usuario, todo lo que tiene que ver con chatbots, wearables, Internet de las cosas, realidad virtual, realidad aumentada, esos son más que todo las tecnologías más utilizadas y las que vemos que se repiten cada vez más, cada vez que hacemos este tipo de competiciones. Si tuvieras que decir cuál es la parte del mundo que genera más innovadores en turismo dentro de vuestra base de datos, ¿cuál sería? Sin duda, Estados Unidos y China, tanto de inversión como de innovación, las dos. Luego, hay algo que es un gran reto y es que los europeos, teniendo el mercado más maduro, no tienen tanta innovación porque no tienen el reto de conectarse entre sí. Es decir, España tiene su propio ecosistema, Portugal el suyo, Francia el suyo, Italia el suyo, pero no están conectados. Si se conectaran, claro, habría mucha más escalabilidad de los proyectos y por ende mucha más inversión. Entonces, ahí tenemos un reto en esta región, pero lo que hemos visto, sin duda alguna, China y Estados Unidos. Sí, como tú bien apuntas, cometemos el error de hablar de Europa como si fuera una unidad de mercado y un market único, y la realidad es que son muchos mercados diferentes. Y quizás a los dos que tú has añadido,
la única posibilidad de convertirte en un unicornio es centrarte o en Estados Unidos, en China o en India. Si son los únicos 3 mercados con un tamaño lo suficientemente grande para que toda tu actividad pueda estar centrada en los mismos. En Europa, obviamente, aunque nazcas en Alemania o en Reino Unido, etcétera, si de verdad quieres crecer, tienes que plantearte ser internacional. Y eso significa una problemática distinta de idioma, legislación, contratación laboral, etcétera. O sea, no, es un escenario bastante más complejo en el que, como tú bien dices, la mayor colaboración entre los gobiernos ayudaría. ¿Ves que se está trabajando en esa línea? ¿Tú crees que la Unión Europea está trabajando en esa línea o todavía hay mucho margen de mejora? Yo creo que se está trabajando en esa línea. Creo que los fondos europeos, los fondos Next Generation, son parte de lo que Europa quiere fomentar para que haya cierta escalabilidad y cierta conexión de los ecosistemas, pero yo creo que los resultados los veremos en el mediano plazo. Como lo veo yo hoy en día, es que cada país lo está haciendo internamente, está fomentando el desarrollo local, pero son pocos los casos donde uno ve que un español escaló para Francia o que fue a Austria, o que un austriaco escaló y vino a España y de España cayó a Latinoamérica. Todavía nos falta mucho. Creo que se está construyendo el camino, pero veremos los resultados en el mediano plazo. No los veo hoy en día. ¿Cuáles son tus retos, tus objetivos para 2024? Dios mío. Lo primero, impulsar más el tema de educación. Nosotros queremos fortalecer academias de turismo en colaboración con la OMT. Estamos trabajando con países como Azerbaiyán, Saudi Arabia, Uzbekistán, República Dominicana, porque creemos que necesitamos fortalecer la fuerza laboral turística si de verdad queremos un sector de alto valor agregado en las economías. Y en esos países no solamente está el presupuesto, sino el compromiso y la convicción de poder hacerlo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, acabamos de lanzar el primer grado de turismo entre la Organización Mundial del Turismo y la Universidad de Luzern. El primer grado en turismo va a ser un año en España, otro año en Suiza y otro año híbrido, con lo cual es un formato bastante innovador, pero sueño con ver a los primeros estudiantes venir y estudiar de la mano de la excelencia académica de Suiza, de un organismo internacional como la OMT, en el mejor lugar posible para poder vivir y practicar, que es Madrid. Planes realmente interesantes. Muchísimas gracias, Natalia, por tu tiempo. Enhorabuena por todo lo que has conseguido en estos 5 años. No quiero ni imaginarme todo lo que conseguirás en los próximos 5. Ahora que ya has cogido carrerilla, ya has consolidado. y yo doy fe de cómo ha sido. Ahora ya es más sencillo hablar de innovación y de startups, etcétera. Pero me acuerdo en los inicios cómo ibas permanentemente hablando de tu libro y haciendo que en organizaciones quizás algo más ancladas en el pasado entendieran y dieran el valor que tiene evidentemente esta mezcla de educación e innovación para que bueno, pues nos sintamos orgullosos de formar parte de una de las industrias que genera más sostenibilidad económica, más sostenibilidad social y que ayuda especialmente a muchos países emergentes a poder compensar su diferencial económico. Es decir, que es un reto muy bonito y la verdad es que una de las cosas, y Natalia lo sabe, que siempre me ha encantado de ella, es la pasión y el entusiasmo que muestra cada vez que habla de sus proyectos y de lo que hace la OMT. La verdad que es muy fácil sentirse arrastrado y motivado por lo que estás contando. Así que solo te pido que no se te contagie esa pátina gris que a veces cae en las administraciones internacionales y que seas tan dinámica y tan brillante como hasta ahora. Muchísimas gracias de nuevo, Natalia. Tú, como siempre, muy cariñoso y te prometo, eso sí, en mi ADN está la innovación y la hiperactividad, entonces va a ser muy difícil pararme. Muchas gracias a ti, espero verte pronto. TravelThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006
focused on new trends, innovation and startups in the travel tech space. Thousands of professionals received the Travel Thinking News, where travel top leaders and entrepreneurs shared their insights and reflections.